De manera simple y concisa para que podamos entender todos nosotros, la audiencia, Manuel, ¿por qué el gobierno no tiene la potestad jurídica de decir, señoras y señores, a partir de las 20 horas nadie se puede mover de sus domicilios? Porque no hay ni una sola norma en el sistema jurídico paraguayo que les autorice. Si es que ellos quisieran hacer esto de manera, entre comillas, correcta, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que hacer una ley? ¿Cómo funciona? La única norma que tiene el sistema para restringir las libertades ambulatorias de la gente está en la Constitución, en el marco de un estado de excepción. Sí. Fuera de esa no existe ninguna. ¿Y qué se hace así, abogado? Porque habrás visto también vos, vemos, pero no es solamente de noche, es de día también, sabemos, con los micros, con las aglomeraciones, pero es de noche también con la fiesta, con los encuentros, con el piquivóley, con el fútbol. ¿Qué se puede hacer realmente, abogado? Mira, yo haría la separación, Rodrigo, si se puede, ¿verdad? Nosotros, por supuesto, todos los señalamientos que damos son dentro del marco de si esto es o no jurídico o si puede o no sustentarse en alguna norma. Sí. La respuesta es no, y es no desde el año pasado. Nunca pudo hacer el Ejecutivo lo que está haciendo. Ellos no tienen atribución constitucional, legal, en ningún lado para decirle a la gente usted no va a salir. Entonces, jurídicamente yo creo que lo que el Ejecutivo debe hacer hoy es centrar sus esfuerzos en la sanidad, no en la libertad de las personas. Una cosa es que vos digas, usted por razones sanitarias va a recibir la visita del CENEPA, que va a hacer, por ejemplo, la fumigación de su barrio para reducir el dengue. Sí. Otra cosa es que te diga, vamos a hacer una minga y van a entrar a las casas a revisar el vaciamiento de las piscinas o de las planteras o de los eventuales reservorios de agua para la criación de mosquitos, el criadero de mosquitos. Esto es sanitario. Pero otra cosa es que te digan, usted no se puede ir a trabajar, usted no se puede ir a comer, usted no se puede ir al parque, usted no se puede ir a la casa de su familia. Entonces, cuando vos transformás la norma sanitaria como equivalente a restricción de libertades, estás entrando en un terreno peligrosísimo de arbitrariedad. Sí. 100%. ¿Por qué? Porque la norma no da atribuciones para que eso ocurra, y al hacerse igual, el acto es arbitrario. Abogado. Entonces yo creo que eso el Ejecutivo tiene que tenerlo, y te doy la palabra ya mismo Andrea, tiene que tenerlo muy presente, y sus decretos tienen que enfocarse en la salud, en el sentido de qué hacer para que los contagios no se sigan dando sin entrar a ir contra las libertades individuales. El trabajo, digamos, está en equilibrar ambos extremos. Totalmente. Abogado, mi pregunta es la siguiente. ¿No existe artículo ni apartado dentro de la Constitución que hable de una pandemia o que hable de alguna crisis sanitaria a nivel mundial? No. La única articulación que hace mención como digamos, como norma constitucional es la que refiere al marco de la salud en términos genéricos. Las constituciones no van a tener un nivel de especificidad tan propio, porque las constituciones son siempre flexibles en ese sentido. Ahora, por debajo de la Constitución, en menor jerarquía, tenés dos leyes que están dando respuesta a estos interrogantes. Un código sanitario, que lastimosamente es más antiguo que la Constitución, entonces parece ser que hay incongruencia entre lo que se hacía antes, en la época de Stroessner, y se hace hoy, en la época constitucional vigente. Y por otro lado, hay una ley que sanciona los delitos contra el medio ambiente. Estas son las dos leyes principales de las que el Ejecutivo se agarra para hacer lo que hace. Por un lado, usa normas genéricas, no está definida la pandemia, no está definida la cuarentena, no está definida, digamos, la crisis sanitaria en términos específicos, pero por otro lado, completa esa indefinición con el decreto, que es el que normalmente conocemos y el que normalmente se publica cada tanto en tanto. Entonces lo que ellos están diciendo es, cuando usted incumple estas leyes reglamentadas por estos decretos, usted tiene estos problemas. Y ahí vienen las imputaciones, vienen los problemas en las barreras, vienen los problemas con la Fiscalía del Medio Ambiente,
vinieron estos problemas con los reclamos que se dieron el año pasado en el Panteón, vienen los problemas de la resistencia, vienen los problemas de que los autos supuestamente se fugan, se empieza a hablar de fiestas clandestinas, se empieza a hablar de todo este tipo de cosas. Sí. Pero en rigor no hay ninguna ley que declare que ninguna fiesta sea clandestina. Abogado, No existe la clandestinidad. Eso es nuevo, eso es de ahora, ¿verdad? abogado, y la gente que dice, Chepo, mira lo que pasa en Chile, Argentina, mira lo que pasa en Francia, son otras democracias donde también le dicen a la gente, solamente podés salir, en el caso de Francia creo que en un tiempo era hasta las 6 de la tarde, una cosa así. ¿Qué le decimos a esa gente? No, y la gente puede hacer uso del derecho comparado para ver si ese derecho comparado ha traído mejoras o ha traído peoras, digamos, a las realidades de esos países. Pero yo soy reacio a la comparación en el sentido de simplemente importar, o sea, utilizar lo ajeno como propio. O sea, hablar de los problemas de Chile como los nuestros para una ciudad que se maneja en el marco de la vida de una montaña, ¿verdad? Con una sociedad que tiene otra demografía, otro régimen de vida en términos edilicios, otra geografía, no es lo mismo que acá. Y tampoco se puede utilizar los ejemplos franceses. Los ejemplos franceses están colapsados y los efectos alemanes, que son los que más o los que mejor están considerados en el marco de una democracia, tampoco aplican acá, porque los alemanes tienen un sistema distinto al nuestro. Ellos no tienen un país de poder concentrado como el nuestro, tienen un país federado, similar al americano, al argentino, al brasilero. Merkel no es presidenta, es una ministra dentro del sistema de administración alemán. Esas federaciones tienen autonomía, como ocurre con las provincias, cosa que a nosotros no nos ocurre, y lo que hicieron en Alemania hicieron por ley, no hicieron por decreto. Allá se unió el Bundestag, que sería la Cámara de Diputados, el Bundesrat, que sería la de senadores dentro del Parlamento, el presidente de las federaciones, y le dieron una ley a Merkel condicionada a índices de litigiosidad que modifica leyes de infecciones vigentes. Okay. Y a su vez, en el marco de una constitución alemana que sí autoriza expresamente restricción de derechos y garantías fundamentales en casos de excepcionalísimo. Aún así, Merkel tiene líos, tuvo críticas en la calle, tuvo manifestaciones, sí. Y el Tribunal Constitucional alemán está declarando la inconstitucionalidad de ciertas normas. Esta es nueva nomás, entonces todavía no tiene eso, pero se está poniendo en tela de juicio. Sí, de hecho que hace poco tuvo que salir a pedir perdón a Angela Merkel. Perdón. Si esto se puede sintetizar, Rodrigo, si se puede sintetizar esto de alguna manera, Andrea, sí. Todos los regímenes jurídicos de todos los países tienen tensión. Eso no es propio de Paraguay nomás. Lo que nosotros señalamos es que la tensión está afectando demasiado la libertad de las personas en desmedro de otro tipo de actividades que no son propias de la salud. Y ese exceso va a generar otro tipo de problemas, no en términos de salud, por supuesto, pero sí en términos de economía, de libertades, sí. O de otro tipo de actividades lícitas que van a afectar indirectamente a la vida de la gente, ¿verdad? Abogado, una consulta. Sabemos que pasó y va a pasar nuevamente. Personas que fueron, demoradas un ratito ahí mientras tanto y luego los casos fueron enviados a fiscalía. Hoy en día como hasta tienen imputaciones por todo esto. En el momento que una persona está imputada, yo puedo alegar, mira, esto es inconstitucional, no me podés estar juzgando, pero sabemos otra vez que hay un decreto y que nuevamente vas a terminar saliendo como culpable. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Lo mejor que hay que hacer es, o sea, en términos prácticos, por supuesto, ¿verdad? Yo no quiero ser papista por la norma por sí misma, sino quiero hablar también de evitándole problemas a la gente y tratar de ser un poquitito abogado de la solución. Sí. Lo mejor que uno puede hacer es frenar en esas barreras o en esos controles, dar la información que te piden esas barreras y esos controles en términos de identificación, dónde estás, a dónde venís, a dónde vas, pedir autorización y poder irse de nuevo, pero detenerse. Lo que están haciendo las barreras es encontrar en estos lugares problemas con las personas que no se quieren detener, y las personas que no se quieren detener están llevando su reacción atendible, por supuesto, su estrés, sus problemas, a una discusión que después la transforman en resistencia. Sí. Y la resistencia sí es un hecho punible. Entonces lo que yo le diría a la gente es que no se resista, simplemente que diga buen día, buenas noches, buenas tardes, muy amablemente, entregue el registro, la cédula, explique de dónde viene, a dónde se va,
pida permiso y se vaya de vuelta y siga con su vida. Pero no hay que meterse en el lío de la resistencia, porque están transformando lo que primero es una detención rutinaria de control en un hecho punible de resistencia a la autoridad, y eso está teniendo muchos problemas. Si te sirve el dato, y esto es estadístico, Sí. el informe de gestión de la Corte del año pasado, al cierre de octubre del 2020, reportó que justamente la violación de estas cuarentenas y de estos controles en el marco de las leyes ambientales fue el hecho punible que más cantidad de casos tuvo el sistema penal paraguayo. Qué tremendo. O sea, se han criminalizado brutalmente las libertades. La Fiscalía no ha dado en ese sentido vuelta de timón, sino que han imputado todo lo que hay. Entonces, yo le diría a las personas, mientras nosotros seguimos trabajando sobre la mentalidad de la fiscal general del Estado, que no se resistan, que pasen por esa molestia un rato, porque eso es más práctico que enfrentarse después de un año y pico Totalmente. de imputaciones, multas y eventualmente el estrés una que mismo. otra arbitrariedad que pueda venir de adentro. Manuel, te agradecemos muchísimo por el tiempo, por la información, por poner un poquitito los puntos sobre las IES también, y por darnos este punto de vista que, bueno, sentado en todo lo que son las bases jurídicas. Así que te agradecemos mucho. Buen resto de semana. No, igual para ustedes, Rodrigo y Andrea, gracias por el llamado, seguimos en contacto.